Y en otras informaciones, como insuficiente, calificó el Colegio Médico el presupuesto en salud para el próximo año anunciado por el Ejecutivo, añadiendo que no está cumpliendo las expectativas. Para hablar de este tema, además, por supuesto, la situación de la ISP, también la solicitud de prórroga a la Corte Suprema y otros, estamos en contacto con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. ¿Cómo está, doctor Mesa? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, varios temas. Primero que todo, presupuesto. Son 1.200 millones de dólares en que crece con respecto al proyecto de ley de presupuesto 2023. El Colegio Médico lo considera insuficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, en este momento estamos viviendo una situación, por ejemplo, en términos de listas de espera, la información que nos entregan los directores de servicios de salud de todo el país es que no existen más recursos, por ejemplo, este año para poder enfrentar la brecha en términos de listas de espera. Por otro lado, al término de la alerta sanitaria se van a desvincular más de 6.200 funcionarios de la salud que hoy estaban ocupando brechas que ya existían previamente a la pandemia y que obviamente hace mucho tiempo ellos ya no estaban atendiendo temas de pandemia, sino que colaborando en la atención de pacientes crónicos, pacientes listas de espera, pacientes hospitalización en camas críticas, hospitalizaciones domiciliarias. O sea, hay una cantidad de situaciones en las cuales justamente para poder brindar más atenciones se requiere más presupuesto. Más allá que aumente porcentualmente en esta cantidad de millones que tú mencionabas, pero por ejemplo hoy ya los servicios de salud tienen una tremenda deuda con los servicios que han comprado en centros privados de atención y esa deuda se ha anunciado que se va a pagar un pequeño porcentaje de aquí a marzo y el resto idealmente antes del término del gobierno. Eso demuestra que efectivamente falta presupuesto para poder hacernos cargo de los desafíos sanitarios que el mismo gobierno se ha planteado. Entre otros, la pregunta que yo le haría al señor presidente, Sí. con lo que usted anunció, ¿vamos a resolver los problemas de salud mental en nuestro país? ¿Vamos a resolver los temas de infraestructura? ¿Vamos a ser capaces de enfrentar como corresponde los problemas del cáncer en nuestro país? ¿Nos haremos cargo de las grandes listas de espera que hoy tenemos? Todo eso requiere un mayor presupuesto. Y todos los funcionarios de la salud, todos los gremios, colegios profesionales, todos coincidimos en lo mismo. Y es muy poco probable que estemos todos tan equivocados con una visión tan diferente a la que se manifestó ayer cuando se comunicaba el presupuesto de la Nación, particularmente en el tema de salud. Ahora, si es insuficiente, ¿cuánto debería crecer el presupuesto de la partida de salud, doctor Mesa? O sea, los cálculos claramente en este momento yo no los dispongo de ellos, pero todos coincidimos que hay que aumentarlo. Por un lado, la Confusan está pidiendo que se aumente la cantidad de dinero per cápita, es decir, la cantidad de dinero que el gobierno le asigna a las municipalidades para la atención primaria, para la atención de cada una de las personas. Eso ya también la Confusan considera que es insuficiente. También nosotros sabemos que con los presupuestos actuales que estamos en septiembre ya no quedan dineros para hacernos cargo de las listas de espera, dinero adicionales. El primer semestre, Nicolás, de este año hubo recursos adicionales para enfrentar las listas de espera y hubo todo un programa exitoso con el cual se logró disminuir la cantidad de días de listas de espera que estaban los pacientes. Pero ya el segundo semestre no hay más recursos y por lo tanto no hay más posibilidades de hacernos cargo de este gran desafío que por otro lado es uno de los compromisos del mismo gobierno. Por lo tanto, eso es lo que nosotros no entendemos. Si no hay más recursos, ¿cómo pretenden que el sector salud se haga cargo de todas estas expectativas que se han creado con respecto a los problemas de salud y sus soluciones? Ahora, me puedo adelantar un poquito a lo que es el debate, pero el gobierno podría señalar, bueno, aquí van a haber asignaciones de recursos justamente para abordar lo que han sido los compromisos y las necesidades de la salud. De hecho, una partida del presupuesto que todos los años aumenta y siempre es bien clave, por razones obvias. En ese sentido, ¿podría ajustarse en términos de reasignaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con los honorarios COVID a este tipo de necesidades? ¿Esa sería una justificación viable por parte del gobierno si fuera el caso? O sea, yo creo que el gobierno, y eso es lo que nosotros le solicitamos, y también le solicitamos al Parlamento cuando se discute el presupuesto, se busquen todas las alternativas para que como país hagamos un esfuerzo adicional para poder hacernos cargo de todos estos desafíos. Hoy, Nicolás, tenemos más de 2.600.000 personas en listas de espera y por mucho que mejoremos la gestión de los centros clínicos, de los centros hospitalarios de atención primaria, es imposible, sin contar con nuevos recursos, poder hacernos cargo de esto. Y no solamente esto, por ejemplo, ya la falta de presupuesto que se ha manifestado días atrás en Iquique, donde faltaban insumos básicos para dar una anestesia general, o donde tampoco la historia ha demostrado que no hay dinero, no hay presupuesto para la mantención de equipo, para la reposición de equipo. O sea, todo eso
tiene un impacto en la calidad y en la oportunidad en la cual le estamos dando atención a las personas. Y a eso si le sumamos el déficit de infraestructura que tenemos, un caso típico, Nicolás, es la situación del Hospital Van Buren en Valparaíso, donde las condiciones en las cuales los equipos sanitarios de ese lugar están atendiendo son totalmente deplorables y no hay duda que se necesita más presupuesto para mejorar eso mientras se construye un nuevo hospital en esa capital regional. Genera, en todo esto que estamos hablando, doctor Mesa, genera un problema en términos de financiamiento el que ya no haya una alerta sanitaria. Lo explico bien brevemente. Cuando hay una alerta sanitaria se dispone una cantidad de recursos excepcionales para una situación excepcional. Por ejemplo, lo que sucedía, como comentábamos, con los honorarios COVID y también otros puntos. Se termina la alerta sanitaria y son recursos que se empiezan a reasignar, que se empiezan también a cortar. Dentro de lo positivo que es que no hay alerta sanitaria, entendiendo el por qué termina, digamos, porque se aborda una situación bien compleja. Lo negativo justamente de que estamos con un colchón bastante menor. Así es. Y eso es lo negativo, por lo tanto, hay menos libertad que tiene justamente el legislativo, o sea, el poder, el gobierno, para reasignar Claro. recursos e incluso poner más recursos en determinadas funciones. Por lo tanto, por eso nosotros le solicitamos al ministerio, al gobierno, que busque las estrategias a través de las cuales se pueda disponer de más recursos. Si es necesario proyectar, por ejemplo, una alerta sanitaria por listas de espera, ver si legalmente eso se puede, pero buscar una estrategia a través de las cuales podamos brindarle esto. Voy a dar un ejemplo, Nicolás. En este momento se está realizando un tremendo operativo médico y quirúrgico oftalmológico en Isla de Pascua, donde se están operando pacientes que normalmente tienen que venir al continente Claro, para bueno, resolver sus problemas. Y eso requiere, esa calidad de atención y oportunidad requiere financiamiento. Y si no hay recursos adicionales, no nos podremos hacer cargo de situaciones como esta, como en tantas regiones del país, donde además se han creado grandes expectativas y que por lo demás estaban dentro de la campaña de gobierno del señor presidente. Sí, en el discurso ayer en la cadena nacional del presidente Gabriel Boric, él apuntaba justamente a eso, que el aumento de 1.200 millones con respecto al presupuesto actual vigente busca, entre distintos objetivos, obviamente no es el único, pero es muy importante, reducir la lista de espera. En lo que yo lo escucho, doctor Mesa, con este presupuesto no estamos ni cerca de poder alcanzar ese objetivo que se plantea el gobierno de la lista de espera. No estamos cerca, de hecho, un ejemplo claro es que este año ya no tenemos más recursos para poder hacernos cargo de estas listas de espera. Y todos coincidimos, como te decía, los colegios profesionales, que ayer le entregamos justamente una solicitud al presidente de la República, así como los demás gremios, FENAR, CONFUSAM, todos coincidimos, los trabajadores de salud, que se requiere un esfuerzo adicional como país para, con seriedad, con calidad y con oportunidad podamos hacernos cargo de los desafíos sanitarios que el mismo gobierno le ha planteado a la comunidad. Doctor Mesa, lo llevo otro tema, lo comentaba también en la introducción, lo hemos estado abordando, este tema con respecto al Instituto de Salud Pública, el retiro de productos del laboratorio Sanderson, más allá de la alerta por contaminación microbiológica en insumos médicos, aquí se generó una confusión que, más allá de lo que uno podría decir, cómo se genera esta confusión, tiene un efecto bien complejo en la red asistencial. De hecho, ustedes han criticado la entrega de información como colegio médico, ex subsecretario de red asistencial consideran que esto es un amateurismo en términos de primero poner en cuarentena todos los insumos y luego ir especificando cuáles son los lotes. ¿Cómo han visto ustedes la entrega de información y por sobre todo el efecto, impacto que pudo haber tenido? Bueno, esto creemos que es una situación lamentable y que se pudo prevenir y que se pudo evitar. Sin duda que todos estamos totalmente de acuerdo que ante todo hay que poner la seguridad del paciente frente a todo tipo de Claro. situaciones. Pero en el caso en particular que estamos conversando hoy, en ningún caso se estaba poniendo en duda la seguridad de la atención de los pacientes. Y se tomó con mucha desprolijidad una forma de hacer un anuncio un día jueves en la tarde, con que lamentablemente el Instituto de Salud Pública viene haciendo esto con más frecuencia de lo que uno considera adecuada, hace anuncios sin tomar las medidas previas que pudiesen generar un paliativo frente a los efectos negativos de medidas como O esta. sea, esta no es la primera vez, no en particular con No este es punto de primera vez cuarentena. y por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa y es lo que le solicitamos al Instituto de Salud Pública y al Ministerio de Salud, que lo antes posible le entregue la certeza, pero explicada con forma detallada y pormenorizada, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con los insumos que provienen de este laboratorio.
Lo que debemos decir que lamentablemente muchos de los insumos que vienen de este laboratorio son monoproveedores, es decir, en el mercado, en Chile, no hay otros laboratorios que produzcan los mismos insumos y muchos de esos Sí. insumos son Doctor, utilizados en pacientes graves, de los cuales en muchos casos la vida de estos pacientes depende de esos insumos. mire, Por lo tanto, una medida con estas características debe ser aclarada lo antes posible y obviamente debería haberse tomado medidas para evitar que, por ejemplo, en nuestro país, el alto claro. costo que significa que se hayan suspendido cientos de cirugías, procedimientos, hospitalizaciones y otras prestaciones de salud. Justamente, doctor, lo voy a interrumpir un segundo porque entonces el detalle, la explicación que traiga el director del Instituto de Salud Pública. Estamos conversando también con el presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Mesa. Doctor, lo interrumpía justamente para... Y estábamos hablando de ese tema. Usted estaba escuchando al director del ISP. No sé si queda más claro por qué partió con un listado tan grande y finalmente terminó con envases de cloruro de sodio. Entiendo que es suero eso. ¿Convence de alguna manera? No sé si de algún punto los argumentos son válidos en ese sentido. ¿Usted habla de algún sentido de desprolijidad por parte del ISP? Así es, y nosotros aún no nos queda claro porque esa es la duda que tienen algunos hospitales con respecto a si se pueden usar todos los productos excepto el cloruro de sodio o no y a partir de qué fecha. Y por eso nosotros creemos que si en tan pocas horas se hubo un ordinario en el cual se contradicen las indicaciones previas, nosotros necesitamos que por escrito se le entregue a todos los servicios asistenciales de nuestro país con lujo de detalle cuáles son las cosas que se pueden usar y cuáles no, y a su vez también transmitirle la confianza a la comunidad que va a recibir estos insumos, que lo que se le está administrando no tiene mayores riesgos para su salud, ya que en muchos casos esos fármacos, esos productos, esos insumos son absolutamente necesarios para no poner en riesgo justamente la vida de los pacientes que lo requieren. Es decir, falta detalle por parte del ISP, falta información por los conductos regulares, formales a los centros asistenciales. Totalmente necesario esa formalización, puesto que no puede quedar bajo la responsabilidad de los equipos clínicos la posibilidad o no de usar medicamentos que estén o no estén autorizados por el Instituto de Salud Pública. Y en eso, por lo mismo, nosotros le estamos preguntando a nuestros abogados y también a nuestro departamento de ética cuál debe ser el comportamiento y la actitud que tengan los equipos clínicos frente a la disyuntiva que se nos ha planteado con esta situación de estos dos últimos ordinarios. Bien, doctor Patricio Mesa, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y abordar estos temas que son de tanto interés, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, que le vaya bien.